Gracias, señora presidenta. Como todos sabemos, en el marco de la pandemia, los gobiernos han tenido que tomar decisiones que atraviesan todos los aspectos de nuestra vida. Obviamente, en este caso, lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con la educación. El presidente de la Nación, con una medida muy acertada, con la celeridad que el contexto exigía y basada en criterios epidemiológicos, estableció el cierre, no la suspensión, pero sí el cierre para dictar clases en todos los establecimientos educativos en sus distintos niveles y modalidades. Hace unas semanas atrás, en la Cámara de Diputados, por iniciativa de varios diputados y diputadas, se aprobó la reforma del artículo 109 correspondiente a la Ley de Educación Nacional 26.206. En el mismo sentido, en el Senado tuvimos iniciativas similares de parte del senador Rodas, del senador Bullrich y de quien habla. Ahora, ¿en qué consiste esta modificación? El artículo original establecía que la educación a distancia solamente era susceptible de concretarse en la modalidad rural y en el ciclo orientado, es decir, a partir de los 18 años, incluyendo obviamente la universidad. El cambio ahora consiste, sin dejar de lado eso, pero diciendo que en casos de catástrofes, de epidemias o por razones de fuerza mayor en que los establecimientos se ven impedidos a poder dictar clase en forma presencial, se establecerá la educación a distancia más allá de la edad en todos los niveles y modalidades. Pero agrega dos conceptos más que me parecen muy importantes. Este tipo de decisiones se tomará en conjunto con el Consejo Federal y al mismo tiempo, en este marco de excepcionalidad, se adoptarán disposiciones que tienen que ver con lo pedagógico, es decir, con los núcleos de aprendizaje prioritarios, con el régimen académico, como así también la capacitación docente, y que el Estado obviamente debe proveer de la conexión necesaria, de la tecnología necesaria y brindar las condiciones que hacen a la salud y al bienestar de los docentes, esto, por supuesto, en el marco de las negociaciones correspondientes. Evidentemente, la modificación de este artículo está basada en ciertos criterios que desde ya hacen que, o aseguran, su voto a favor. Podemos decir que uno de los criterios importantes que establece es darle un marco legal a las decisiones que ha tomado, que se ha visto en la obligación de tomar el ministro Trota en el marco de la pandemia. Por otro lado, queda muy explícito y muy claro que se refuerzan los derechos el derecho a la educación individual y social, educación que nuestra ley de educación, nuestra constitución entienden como bien público. Otro de los criterios importantes es la intervención del Consejo Federal, lo que le da una mirada obviamente federal, en la que todas las jurisdicciones van a dar su opinión en función de sus condiciones. Y en cuanto al tiempo, es bastante explícito, serán la educación a distancia en un tiempo de excepcionalidad. Y como lo hace a lo largo de la ley de educación, pero vuelve a insistir en esta reforma, la presencia de un Estado acompañando con capacitación, con material pedagógico necesario para lograr una educación de calidad. Esto es básicamente, diríamos, lo que más acerca a lo literal del artículo 109, pero si me permite, señora presidenta, yo quisiera aprovechar este momento para hacer algunas acotaciones más. Creo que en el mundo, en la familia, en nuestra sociedad y también hacia adentro de las comisiones, de manera más o menos explícita, se ha planteado esto de comunicación o educación a distancia versus educación presencial. Nos hemos dado cuenta que la educación presencial
es irreemplazable. Hay una serie de cuestiones que así lo hacen, la comunicación cara a cara, las distintas formas en que tenemos de comunicarnos, el aspecto emocional, el contexto, entendido no solamente como el lugar, sino ese contexto que se va creando a través de los vínculos y de las relaciones. Es más, muchos sociólogos de la educación y sociólogos en general todavía se debaten entre cuál y otra, a pesar del avance tecnológico, de la conectividad que hay en todo el mundo. El otro día leía a un sociólogo, Manuel Castel, que ha tenido mucho que ver y ha intervenido mucho en este marco de la pandemia, en la educación a distancia en las universidades, y obviamente él dice que hay cosas que han llegado y no se van a ir. Entre ellas pone esta nueva forma de educarnos, pero a pesar de que él tiene una buena tendencia, una fuerte tendencia hacia lo que es la educación a distancia, obviamente en la universidad, él nos habla de la necesidad de una educación híbrida, mezcla de presencial con educación virtual. Bueno, el tiempo lo dirá. Por ahora nosotros hemos valorado, creo, más que nunca a ese maestro, a la familia y, en la capacidad didáctica que tiene un maestro, en fin, su formación así lo da. Pero yo quisiera caer en la tentación de aislar un artículo y de quedarnos solamente en el artículo 109, que por otro lado forma parte del capítulo 3 de la Ley Nacional de Educación, donde hay una fuerte presencia de los elementos tecnológicos, de la comunicación, de los medios de comunicación. Yo creo que las leyes son más que la suma de artículos, sino una ley es el entramado, la articulación que dan esos artículos. Y si conectamos esta ley con otras tantas que se hicieron en la gestión de Néstor Kirchner como de la señora Cristina Fernández, veremos que se produce un imbricado tejido en el que surge un modelo. El modelo es una educación igualitaria que dé la igualdad de oportunidades, una educación que respete la diversidad, una educación inclusiva y sobre todo buscar la calidad. Pero cuando hablamos de calidad educativa, y es muy bueno, porque es lo deseable, es la meta final por la cual tenemos que trabajar y apostar todos los días, hace que nos acerquemos cada vez más o que formemos parte, esta ley nos invita a que formemos parte del mundo del conocimiento, ese bien tan preciado que no va por los recursos naturales, sino por el conocimiento y la formación, la creatividad y la capacidad de innovación de sus ciudadanos. Creo que la ley 26.206, como tantas otras que han acompañado en la gestión anterior, a la gestión de los Kirchner, como suele decirse, han dado las bases pedagógicas, epistemológicas, filosóficas, como para que se deriven de ahí una serie de acciones. Y todos sabemos que si queremos una educación de calidad, esa educación también tiene que dar igualdad de oportunidades. Y la tecnología precisamente hoy no la está dando, somos conscientes de eso, pero en esta ley, decía recién, se dan las bases como para alentarnos a trabajar en eso. De ahí que se tomaron una serie de acciones que tienen que ver con esto de buscar un mismo punto de partida y disminuir las brechas, que las hay en tantas cosas, pero para limitarnos en el tema, la brecha digital que hemos podido comprobar en estos días. Por nombrar algunas de esas acciones que apuntan a concretar ese modelo de educación, del cual nos habla la ley 26.206, puedo nombrar, pero así muy rápidamente, el programa Conectar Igualdad. Se levantaron más de 2.000 escuelas, se distribuyeron 54 millones de libros, tenemos el plan Fines, la extensión de fibra óptica, un esfuerzo tremendo de más de 35.000 kilómetros en el país, el programa Argentina Satelital, y bueno, y podríamos seguir nombrando cosas, pero bueno, todo esto quedó como la mitad, estas acciones no se continuaron lamentablemente, muchas de ellas fueron objeto de financiación.
En definitiva, por eso yo decía que no quería quedarme en este artículo, que es el que hoy nos ocupa. Creo que la ley hay que verla en su conjunto y fue una ley que se pensó, se legisló y se trabajó para los tiempos, como tiene que ser la ley de una ley de educación, porque hay cosas que no se logran en el instante. Pensemos en el 1420, cuánto tiempo tardamos en cumplir los objetivos que esta proponía. Y una ley que realmente es importante, es un hito y que cuyas condiciones de producción no fueron las más propicias. Solo bastan dos ejemplos. Una de las primeras acciones del expresidente Kirchner fue visitar la provincia de Entre Ríos, creo con 54 días de clase. En mi provincia, San Juan, llevábamos 80 días de clase. Así que a pesar de eso, la esperanza no se dejó a un lado, las ganas de trabajar y la voluntad política. Hoy estamos de nuevo, tenemos mucha esperanza, porque así los indicadores nos lo permiten, de saber que vamos por una educación igualitaria, de calidad, que vamos acercándonos, o más, tenemos que actuar en forma muy fuerte en este mundo del conocimiento. Voy a nombrar una de las cosas que indican y alimentan esa esperanza. El ministro Trota, el ministro de Educación, señaló cuando nos visitó la Comisión de Educación algunas de las cosas que están haciendo en plena pandemia y en plena situación de crisis. Crisis que emerge de la pandemia y crisis que viene de tiempos del gobierno anterior. Por ejemplo, podemos nombrar el programa Seguimos Educando, una línea de cuadernillos que llega a aquellos lugares donde todavía no hay conectividad. La cantidad de producciones televisivas, radiales, ahí vemos como Paca Paca, el canal Encuentro, están funcionando, que no solamente para emitir distracción o programas de cultura general, está actuando específicamente en lo que es la transmisión de contenidos. Situación que es acompañada por canales provinciales, por los canales de las universidades nacionales del país y también incluso por cooperativas. La navegación gratuita que se ha conseguido a través de algunas negociaciones con las compañías telefónicas es loable de destacar para poder aminorar esa brecha que insisto que existe por años de desidia. Y la distribución de 135.000 notebooks y tablets que estaban ahí guardadas y que hoy están siendo usadas especialmente por la población infantil del NOA, del NEA y del cono urbano. La capacitación docente y un plan que esperemos que esta vez se concrete, tenemos plena certeza que así será, que es el plan de conectividad, que será la continuación de aquel que se inició hace tiempo atrás, que es el plan de conectividad Juana Manso. En conclusión, señora presidenta, espero que muy pronto podamos volver a las aulas y seguramente volveremos un poco más sabios porque estas experiencias tan fuertes como la que estamos viviendo y que atraviesa todos los aspectos de la vida no pueden ser en vano. Yo creo que si algo nos enriquece es el tomar conciencia de las cosas, que las experiencias no pasen y sean narradas como un cuento, sino que sirven para tomar conciencia. Y creo que vamos a volver a las relaciones con el otro compañero, el poder mirar y mirarse en el otro, vaya que si da sentido no solamente al espíritu o lo que se está viviendo en clase, sino a la vida misma. Volveremos a los vínculos, a las relaciones sociales tan importantes y que sirve de sustrato para actitudes empáticas, solidarias y de respeto. Y creo que hoy más que nunca vamos a volver convencidos y totalmente persuadidos que la escuela es una institución, que más allá de los problemas que pueda tener, que vale la pena trabajar por ellas, porque es una institución irreemplazable. Volveremos y revalorizaremos a los docentes que se han formado para ello. Uno cuando escucha a los papás dice, uy, no sé cómo enseñarle a mi hijo. Bueno, cada cual a lo suyo, pero también revalorizar a la familia, que a veces le hemos visto un poco, o se le ha criticado como que no formaba parte, no tomaba conciencia que era parte de la comunidad educativa. Pues la familia ahora se ha inmiscuido totalmente con la escuela y creo que
todo esto nos enriquece, porque la educación, señora presidenta, no es solamente incorporar contenidos que sabemos que se encuentran por todos lados, sino va acompañada por experiencias sensitivas, por experiencias emocionales, y eso es lo que nos hará más ricos y es lo que nos dejará esta etapa tan dura y tan fuerte que estamos viviendo como humanidad. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senadora.